Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la sesión 11 de Physics by Drinkers. Pues estamos nosotros muy contentos por la acogida que ha tenido el proyecto, tanto de parte de los participantes como de los expositores. Entonces, el día de hoy tenemos a Olga Barrios como invitada, que básicamente, pues ella me parece bien interesante lo que puede mostrarnos porque ella tiene experiencia no solo como física, científica, sino también trabajando en la industria. Ella es estudiante de maestría en física en la Universidad Nacional, es física también de ahí. Eh, y actualmente ella está trabajando, eso es lo que les cuento, en la industria y me parece que esa combinación pues va a ser bien importante. Entonces, no, adelante Olga, por favor, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al evento. Como comentan los compañeros, me parece un evento muy importante para poder ver diferentes temas y ampliar el espectro de opciones que uno tiene como físico, ¿no? En particular, mi área de investigación son las redes complejas. Esta área de las que yo conozco es una de las más interdisciplinares y es por la razón que me ha gustado. La sociofísica y la econofísica son ramas que son, entre comillas, recientes, en el sentido de que hoy en día es el boom de estas dos ramas. La sociofísica en particular porque todo el mundo desde la creación de las redes sociales, de una vez entendieron que las redes sociales se pueden entender a través de las redes complejas. Entonces Google con su famoso PageRank, que es la forma en que nos acercamos a los demás, optimizó cómo buscábamos información, optimizamos cómo nos contactábamos y desde ahí por eso digo que es el boom de estas áreas del conocimiento. Lo que les voy a presentar el día de hoy es una de las aplicaciones, pero como digo, he visto aplicaciones en biología, neurociencia, economía, también trabajando para publicidad, lo he visto, lo he aplicado. Entonces, creo que es un área que debería, o hay un físico que esté interesado en entrar a la industria, pues debería comenzar por este lado directamente, más bien. Bueno, la presentación del día de hoy es mi tesis de pregrado. Esta tesis la realicé junto con el profesor Rafael Hurtado, quien actualmente es uno de los profesores que trabajan en esta área en el departamento. Es la evolución temporal de la investigación en física en torno a un descubrimiento científico. ¿Por qué decidió realizar este tema, no? Porque yo tomé este tema para trabajar en mi tesis de pregrado y dedicarle un año completo, tanto a entender el tema como a buscar la información. Y es porque cuando yo entré a estudiar física, pues uno cree que va a salir sabiendo todo, ¿no? Si sales conociendo el grafeno, de las estrellas, de la energía, mejor dicho, de cuerdas, todos los campos. Pero uno sale de física creyendo al final como, ah, no, la verdad es que no sé, no sé de eso, ¿no? O uno conoce como físico a algún extraño y dice, ah, bueno, tú eres físico, has escuchado de tal teoría y es como, pues bueno, si me muestras la matemática la puedo entender, más conocer la profundidad, no, ¿sí? Quizás a ustedes también les haya pasado. Entonces, en esa construcción de entender cómo surge el conocimiento, cómo nosotros como científicos nos comunicamos, ¿no? Como humanos ya hay un conjunto de palabras establecidas, un pool de palabras, pero como físicos aún más, ¿sí? Y aún más es más importante porque una cosa es hablar de una partícula y otra cosa muy diferente es hablar de una cuerda. Y entonces si yo voy a escribir un artículo, ¿cuál de las dos debería usar? ¿Y cómo debería citarla? ¿Y en qué orden debería citarla? También para que mi artículo sea leído o para que mi artículo sea importante. En línea de estas preguntas, entonces, las principales fue, bueno, ¿cómo se construye el conocimiento? Yo comencé con estas preguntas muy ambiciosas que en pregrado no se pueden responder porque pregrado es un comienzo de una investigación, ¿no? Pero es a lo que yo quería llegar. Yo quería llegar cuando comencé este proyecto a un modelo de predicción de conocimiento, ¿sí? Pero acá en este trabajo que les voy a mostrar es cómo,
cómo se describe más bien el conocimiento a través de las redes complejas y la bibliometría. La idea, bueno, es entender 3 puntos: cómo se genera el conocimiento, cómo se transmite y cómo se utiliza el conocimiento, ¿sí? Esas son las 3 cosas que voy a intentar describir en este trabajo. Pero el conocimiento alrededor de qué? Claramente de la física, ¿sí? Porque pues aparte que son palabras que tendría, son el pool de artículos que también tenía, ¿no? Si trabajaba con biología, no sé, artes, economía, contabilidad, la aplicación y el entendimiento de esto sería diferente y seguramente las matrices que surgen serían diferentes. Yo, pues obviamente no soy la primera en inventar el estudio de las palabras, ¿no? De la ciencia o de fenómenos eh, bibliométricos, sino ya hay referencias de bastante tiempo. De Soya Price es uno de los más conocidos, en donde muestra que los artículos se referencian entre sí en una ley de potencias. ¿Y qué quiere decir que una ley de potencias? Pues es que siempre hay un conjunto de artículos principales y los demás se van agarrando a esos artículos principales. ¿Sí? Lo mismo Redner, que también utilizó herramientas bibliométricas para la citación de artículos en física de partículas, y permitió también ver cómo la gente se cositaba, ¿no? Una cosa es que los artículos se referencien entre sí y otra cosa es citar a una persona, ¿no? O cositarse en un artículo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo citar a un artículo y citar a una persona? Una persona incluye varios temas, ¿no? Por ejemplo, mi profesor trabaja en física de partículas, él hizo su doctorado en física de partículas, pero cuando yo lo cito a él, estoy citando todo su historial. Cuando yo cito un artículo, estoy citando directamente el desarrollo de ese artículo, ¿no? Entonces, la diferencia de citar a alguien, de cómo uno, ahí ya en 1998, cómo uno se acerca a través de otro científico, la famosa línea de 8 grados que a través de Facebook se descubrió, ¿no? Yo estoy a 8 pasos de Obama, mínimo 8 pasos de Obama. En este desarrollo, pues nosotros nos basamos en matrices, se trabaja principalmente en matrices en donde eh, 2 tipos de matrices. Está la matriz de adyacencia, que me permite, como saben, es una expresión matemática que me permite ver la interacción entre nodos. ¿Sí? Los nodos o vértices, como los estaré llamando de ahora en adelante, eh, pueden ser personas, pueden ser en mi caso palabras, pueden ser, no sé, agentes, virus, neuronas, ¿sí? Y esta matriz me va a permitir que entender cómo interactúan estos agentes o estos vértices. Las características que yo pueda sacar sobre esta matriz me van a decir qué tan reproducibles son el sistema o no, ¿sí? Me va a poder decir a través de sacarle el vector propio, ¿sí? O los lambdas, qué tan, que, por ejemplo, si el determinante me va a ayudar a ver unas características de la matriz, ¿no? Si este determinante se conserva, qué pasa con el sistema, puedo construir un hamiltoniano de este sistema. Son el tipo de preguntas que me permite hacer una matriz de adyacencia. Una duda ahí, perdón. Claro. Digamos, cuando hablas acerca de, pues de esta matriz y ver, por ejemplo, los valores propios o cosas de este estilo, de una otra manera como que a uno se le viene a la cabeza como una idea de linealidad, ¿sí? Como de pensar de pronto como que existen unos vectores sobre cierto espacio, una rotación especial de este espacio. ¿Por qué pensar eso? O sea, como bajo qué está motivado esa idea. Todo, toda relación entre 2 sujetos se puede escribir como un vector, una matriz. Sencillo. Todo se puede escribir en una matriz. Ahora, que lo que te digo, va a depender si sale el determinante, depende cómo sea el determinante, puede ser inversible o no la matriz. Y eso me va a dar unas características. Si yo no puedo asegurar que porque escribo una matriz, el sistema va a tener ciertas características.
¿sí? Lo único que estoy afirmando acá es que todo se puede escribir a través de una matriz. Ok, ok. Igual O sea, ahí, yo el no sé, sistema... pero, ¿cómo? Ajá, dale, Perdón. dale, 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 dale. Pero no, igual lo que dice Alejo es exactamente lo mismo que, no importa en cuanto a los valores propios, sino el simple hecho de uno decir que va a utilizar una matriz como una transformación o comunicación entre los agentes, ya estás diciendo que va a ser lineal siempre, ¿no? No sé si... Depende, porque es que hay dos, como te digo, este sistema maneja dos sistemas. Entonces está la matriz de adyacencia y está la matriz de peso. Entonces la matriz de Ok, adyacencia simplemente me dice si interactúan dos agentes o no. Entonces listo. Mauricio y yo somos amigos, entonces cero si no, uno si sí, uno y Sí, ceros. Pero la matriz de peso me va a permitir decir qué tan amigos somos. Entonces si hablamos 3 veces por semana, el peso va a ser 3. ¿Sí? listo, listo. Sí, o sea, sí hay una no linealidad, pero no está acá todavía. Esa la va a Exacto, meter más adelante. exacto. Y va a depender del sistema, ¿sí? Y Ok, va a depender, por ejemplo, hay tipos de redes dirigidas, ¿cierto? Que Ujú. es, por ejemplo, la de Facebook. Bueno, no mentira, la de Facebook. Sí, la de Facebook es dirigida. No, la de Twitter. La de Twitter es dirigida. Yo sigo a Mauricio, pero no necesariamente Mauricio me sigue a mí, claro. ¿sí? En cambio, la de Facebook no es dirigida, porque si yo sigo a Mauricio, Mauricio también me sigue a mí. Somos amigos. Sí. Eso también va a permitir saber si es lineal o no. También, por ejemplo, en Facebook, como saben, lo pongo en términos así generales, cada día aumenta el número de personas que pertenecen o no pertenecen a ese sistema. Eso también lo hace un sistema que fluctúa, ¿sí? Y va a aumentar o disminuir su matriz. Entonces, la matriz de adyacencia se trabaja como un corte en el tiempo T. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Listo. Porque hay sistemas en los que yo no puedo decir realmente cuántos sujetos o nodos en este caso intervienen. De los conceptos básicos e importantes en redes complejas está el grado y el peso. El grado me permite saber un nodo central, cuántos nodos está contactado, ¿cierto? Un nodo, cuántos, sí, desde el pool de nodos que pertenecen al sistema, pues, se diría en estadística o en otros sistemas es con cuántos chocó, en este caso con cuántos tuvo contacto. El peso viene a ser con qué frecuentemente me choqué con ese nodo o cuán frecuentemente yo interactué con ese nodo, ¿sí? Entonces, como vuelvo al ejemplo que teníamos antes. El grado, si yo tengo el sistema es de dos personas, por ejemplo, Julián, Mauricio y yo, somos 3 personas, y yo solo me hablo con Mauricio y no con Julián, entonces mi grado es 1, porque solo me hablo con una persona de esos dos posibles. Pero mi peso, porque me hablo como 3 veces por semana con Mauricio, sería 3, ¿sí? Entre Mauricio y yo. Por eso el I y J, porque es entre dos nodos, ¿sí? Entonces, grado es característica de un vértice, mientras el peso es característica entre dos nodos. Y eso es importante, ¿no? Porque una cosa es que dos palabras en un artículo científico aparezcan eventualmente juntas, a que dos palabras siempre aparezcan juntas. Si siempre aparecen juntas, es porque describen perfectamente lo que se complementan la una a la otra, ¿no? Distribuciones de grado y peso. Entonces, vimos que las anteriores dos medidas que teníamos son medidas individuales, son medidas puntuales de un nodo o de un vértice. Pero si yo quiero ver todo un sistema complejo, o sea, un sistema grande, voluminoso, de n vértices, y por tanto infinitas, si es posible, pesos o enlaces, ¿cómo lo estudio? Ahí ya entran las distribuciones y las probabilidades. Entonces tenemos dos, que es a través de estudiar los nodos, que es la distribución de grado, y está la distribución de peso. Nuevamente, la distribución de grado me permite entender a los vértices, a los nodos, ¿sí? Cómo se enlazan los nodos. Mientras que la distribución de peso me permite entender qué tan fuerte es esa interacción entre los nodos, ¿sí?
¿Por qué me parece tan atractiva las redes complejas? Justamente porque no tengo una visión cerrada sobre solo una medida, sino acá hay dos medidas que me van a describir el sistema. Y son mis dos medidas que siempre voy a intentar predecir, describir y usar, ¿sí? Que es lo que hacemos los físicos generalmente. En grandes redes tenemos medidas, acá voy a presentar solo una, que es la densidad. Ahorita más adelante les presentaré otras, porque es la medida que presento y me enfoco ahorita también. Me parece una de las más importantes, es la densidad de grafo. Y la densidad me permite saber qué tan comunicada está realmente la red internamente, ¿sí? Si, por ejemplo, nuevamente regresando, habemos 3 nodos, Julián, Mauricio y yo, y solo Mauricio y yo nos hablamos, la red está totalmente descomunicada, ¿no? Está, bueno, no totalmente, pero está casi descomunicada, solo Mauricio y yo nos hablamos y Julián se queda sin hablar con nadie. Pero si todos hablamos, la densidad de la red es 1, es completa, la información fluye. Entonces, esta es una medida de cómo fluye la información. ¿Realmente fluye? ¿Realmente todos los nodos se están comunicando? ¿Sí? ¿Realmente todos los nodos hacen parte del sistema? ¿Sí? Entonces, es una medida que me ayuda también a entender que, por ejemplo, podría trabajar la entropía a través de la densidad, podría entender qué tipos de medidas podía sacar a través de la densidad. Si un grafo no es muy denso, pues vale la pena hacer clusterización. Ese es el tipo de preguntas que me permite saber a través de la densidad. Y es Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Aquí ya estás hablando de densidad de grafo y tú dijiste, bueno, los nodos van a ser como eh, las cosas que interactúan. En general, en cualquier teoría que tú trabajes de grafo, las cosas que interactúan. Pero entonces aquí dijiste, bueno, vamos a codificar toda la información en matrices. Para, digamos, para clarificar un poco cuáles serían esos nodos y cómo serían las conexiones de ese grafo, porque ya estamos aquí metidos en densidad de grafo, pero creo que no me quedó tan claro. Sí, ¿Cuál? ya les hago un ejemplo. Si quieren, les voy a salir un momento y les voy a esclarecer eso. Sí, porque es muy diferente salir a hablar. Bueno, de hecho tengo uno del COVID. Les voy a mostrar un segundo. COVID. Que acá sí tengo la gráfica para que me entiendan un poco mejor. Qué pena. Tienes toda la razón. Y es que voy a explicar qué es un grafo tanto matricial como gráficamente, ¿no? Entonces, a los nodos los voy a llamar, eh, nodos o vértices, son los puntos, ¿no? Son en este caso, por ejemplo, las personas que interactúan. En mi caso, que es el trabajo que estoy presentando actualmente, son las palabras que interactúan. Y los vértices es, señor. Una cosita, pena. Tranquilo. O sea, no sé si sea yo, pero yo no estoy viendo tu pantalla, no sé Mauro, si alguien más la está viendo. Espérenme. ¿Ya? Sí, no, ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Yo todavía no lo veo, no. No. Si quieres volver a tratar ¿La quitaste? compartir la dirección. Ya, thank you. Listo, ahora sí la ven. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Listo. Este es un grafo que estoy trabajando para casos de COVID en Bogotá, pero el dibujito aplica para lo que les estoy presentando, ¿vale? Es un caso simplemente de ilustración, por decirlo así. Entonces, les mencionaba, los nodos son los puntos, ¿no? En este caso, interacción de personas. En mi caso, que les estoy mostrando el trabajo, son palabras. Y los vértices vienen a ser qué tan frecuentemente esas personas se conectan entre sí. En mi caso, qué tan frecuentemente dos palabras son cositadas en un artículo científico. Y esta ilustración
cómo pasa a ser una matriz. Entonces, es sencillo. Les muestro. ¿No? Entonces, yo tengo los nodos, perdonarán mis dibujos. Y J y K, perdón, soy horrible dibujando. Y J y K, ¿no? Entonces, estos se van a presentar como I, J y K igualmente en forma matricial. Sería una matriz de ¿cuánto? Pues de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, la I no interactúa con el mismo, entonces va 0. La I y la J interactúan, 1, y los demás son 0. En este caso, como estamos tomando lo que es una matriz no dirigida, pues entonces es una matriz simétrica por la diagonal, ¿no? Porque su diagonal será 0. Entonces así es como pasamos de una representación gráfica a siempre una representación matricial, ¿sí? Y la densidad, como les explicaba ahorita, si estos 3 puntos no estuvieran conectados, pues simplemente la densidad, que es el número de conexiones, n, sobre el número de conexiones posibles, lo voy a poner n mayúscula, esa es la densidad. Entonces, en este caso, ¿cuál es la densidad? Pues 0, porque no hay 0, hay 0 conexiones posibles. Hay 0 conexiones reales, ¿sí? Acá hay 1 sobre, ¿cuántas posibles? 3. Acá hay 1/3. La densidad es 1/3. Si todos estuviéramos totalmente conectados, pues sería 3 sobre 3, es decir, 1. ¿No? Repito, ¿por qué me interesa a mí la densidad? Porque la densidad me va a poder permitir, acá es un sistema pequeño, pero si fuera un sistema grande, me va a poder permitir saber si es importante o no clusterizar el sistema, si se puede, si la información fluye también, ¿sí? Si los nodos realmente hacen parte del sistema o no. Por ejemplo, acá yo sé que el nodo K no hace parte o no se comunica con el sistema, entonces no fluye la información, ¿sí? Olga, una pregunta. Señor. ¿A qué te refieres con clusterizar? Clusterizar son encontrar patrones, en este caso, ¿no? En ciencia de datos, bueno, es parecida la definición, pero en este caso es encontrar patrones de comunicación entre los nodos. Por ejemplo, este grupo de acá se llama triada. Este de acá se le dice triada, y es a lo que es la clusterización más famosa en redes complejas. ¿Por qué? Porque sabemos que los 3 nodos se comunican, entonces la información fluye entre los 3 nodos. A eso se le llama clusterizar acá, encontrar patrones de comunicación. En particular, Okay. triadas. Si uno, o sea, digamos, uno coge la red completa y comienza como a ver esos pedacitos como si hubieran algunos parquecitos. Y pues sí va conectado con la idea como de cómo se está distribuyendo, no sé, la información, es que no sé si sea fluir o distribuir. Un poco, Dani, la palabra. un poco. La cosa es que esas cosas se van a ver más cuando usted tenga sistemas más grandes. Entonces imagínese que usted tiene no 3, sino 3 millones. Y tiene está separado en 3 paquetes, millón, millón y millón. Cada millón está fuertemente conectado, todos con todos. Todos con todos el otro millón, todos con todos el otro millón. Y suponga que solo tiene una línea que conecta a cada uno de los 3 grupos. ¿Sí me entiende? Ahí hay comunicación con todos los nodos, pero claramente es más fácil comunicar a los que están cerquita. Sí, claro. Precisamente iba a hacer una pregunta, pero ya me la aclara Mauro. Y es que el hecho de clusterizar no significa, pues, que no haya interacción entre los clusters. No es que sean independientes, puede ser, pero no necesariamente sí. Puede ser, pero no necesariamente. Sí, claro, perfecto. Exacto. Entonces, exacto. Que se clusterice no necesariamente hay interacción entre los clusters. Pueden ser los 3, por ejemplo, no sé, nuevamente, Julián, Mauricio y yo somos muy amigos, nosotros 3, y, no sé,
Juliana, Daniela y Pepita son muy amigas ellas tres. Los 6 hacemos parte del sistema, pero no necesariamente los 6 nos comunicamos. Entonces, ¿cuántos clústeres hay ahí? Hay 2 clústeres. Hay 2 triadas. ¿Sí? Y la densidad del sistema es alta. Es 6, 7, bueno, 7 sobre n. Esa ¿Sí? crece muy rápido, sí. 6 sobre n, ¿sí? Pero es alta a pesar de que no se comunican los dos clústeres entre sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo a diferencia, digamos, de otras tesis, ¿no? Generalmente en pregrado, pues, o nos dicen, bueno, desarrolle una ecuación matemática, o bueno, revise bibliografía. Yo decidí, pues, decir, bueno, a mí me interesa también programar, me gusta programar, yo veo que el futuro está ahí, y decidí buscar una base de datos. Entonces me acerqué a la APS Journal, que es uno de los grupos de investigación y revistas de investigación más importantes en física. No es el único, pero es uno de los más importantes. Toqué puertas, bla, bla, bla. Dije, bueno, ¿me ayudan por favor con artículos científicos y sus palabras claves? Me dijeron, claro, señorita, con mucho gusto. Entonces, me mandaron los artículos científicos desde 1975. Pero ¿por qué no las usé desde 1975? Bueno, justamente como nuestro vocabulario, incluso como en el español normal, voy a poner así, cada año la RAE cambia, ¿cierto? El significado de las palabras, o cada año la RAE cambia, aumenta una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, este año pusieron en la RAE la palabra parce, cosa que no existía hace 10 años, ¿sí? 20 años, no existía la palabra parce en el diccionario y la RAE. Lo mismo pasa acá. Las palabras claves que estaban en 1975 distan bastante, pues para lo que yo estaba interesado, de los últimos años que me dieron ellos. Entonces decidí hacer un corte del 2000 al 2013. Siguen siendo igual un número de años grande, 13 años, para estudiar. No más como parte de la estadística, en el 2000 empezamos con 2061 packs, es decir, palabras claves. Y en el 2013 ya teníamos 5.595. Casi por 500 se triplica este número de packs. Ahora, la pregunta que viene a ser acá, ¿qué es un pack y por qué decidí utilizar packs y no las palabras de los resúmenes, por ejemplo, o no las palabras del artículo o las palabras del título, porque hay diferentes formas de estudiar esto? Porque yo decidí estudiar un pack basándome en que los packs me permiten, son códigos que define la APS Journal. Entonces, si yo voy a publicar ahí, tengo que utilizar definitivamente alguno de esos códigos. No me puedo inventar yo mi código. Entonces, es un sistema cerrado. Es un sistema vigilado. Es un sistema definido, entre comillas, porque pues como ven, cada año aumenta el número de palabras. Entonces, esto me permite cerrar muchas cosas que cuando uno trabaja en análisis de datos le toca hacer. Por ejemplo, sinónimos, ¿cierto? Acá no hay sinónimos porque una palabra clave ya está definida y no pueden haber dos palabras claves definidas de la misma manera, según la APS Journal. Entonces, pero sí, yo puedo, a la hora de escribir como científico, utilizar un sinónimo de una palabra y otro científico otro sinónimo. Entonces, se hace más complejo el trabajo en ese momento. Por eso decidí tomar los packs correspondientes a la APS Journal. Y bueno, una de las primeras preguntas que yo me hice al comenzar a estudiar las redes complejas es cómo se genera el conocimiento. Entonces, vamos a empezar con esa primera pregunta de manera suave. Lo vamos a poner así. Entonces, al hacerme yo esta pregunta, junto con mi profesor, dijimos, bueno, ¿pero qué es el conocimiento? Ah, bueno, es que el conocimiento es un conjunto de emergencias. Pero entonces, ¿qué es una emergencia? Entonces, en mi caso, una emergencia será llamado aquel surgimiento o área del conocimiento, ¿sí? Un nuevo surgimiento del área del conocimiento. Entonces, una emergencia es el grafeno,
una emergencia es la teoría de cuerdas, una emergencia es la relatividad, ¿sí? Son áreas del conocimiento que surgieron. Y no es una definición que yo haya tomado, que yo me haya inventado, sino, como digo anteriormente, ya se han hecho estudios previos del comportamiento de los artículos científicos. Como primera descripción, entonces, dije, bueno, va a tomar tres áreas, el grafeno, los neutrinos y creo que los sistemas complejos, no, neutrinos y el bosón de Higgs. ¿Por qué decidí tomar esas tres? Porque en primera vista, el grafeno, pues en el momento en que yo estaba estudiando física, es muy conocido por todas sus propiedades, ¿no? Por todas sus propiedades y también era un boom en la tecnología. Aún lo es, creo. Y entonces que sea un boom en la tecnología hace que, más adelante vamos a ver, sea tan interdisciplinar y su red sea tan amplia en diferentes temáticas que es que, por ejemplo, si alguien es experimental y quiere entrar a la industria, pues trabajar en grafeno es una muy buena opción. ¿Sí? Aquí vemos cómo evolucionaron durante el tiempo entre el 2000 y 2013 nuevamente las palabras claves, ¿no? Entonces, el grafeno fue sintetizado por primera vez en el 2004, por eso vemos ese pico en ese año nuevamente. Entonces, se comentó un montón ese año, se sobreestimuló el área, si se puede decir de esa manera, y luego bajó sus publicaciones, y después, ¿qué hizo? Se estableció. Llegó la industria y llegó a su tendencia, ¿sí? Por decirlo así, sí, pues su loma, ¿no? ¿Qué pasó estos son el bosón de Higgs? Entonces, en el bosón de Higgs, en el 2013, en el 2011 se hizo el experimento Opera. En el 2013 recibieron el premio Nobel estos científicos que habían descrito y prehecho esta partícula, ¿no? La partícula de Dios, mal llamada así. Y entonces vemos, pues justamente por mi ventana, que estaba subiendo las publicaciones, más no puedo predecir justamente si va a bajar después, ¿no? Pero sí se observa un comportamiento en el 2005, alrededor del 2005, y nuevamente su establecimiento en la investigación del mismo. Neutrinos. Los neutrinos tienen un máximo en el 2004 debido a que el observatorio de neutrinos descubrió una supernova de neutrinos, ¿no? Entonces, pues claro, nuevamente pasa lo mismo que con el grafeno. Un boom de publicaciones y luego los científicos se relajan y bajan sus publicaciones y luego se vuelve a establecer, ¿no? Entonces, nomás con ver estos tres temas, pues ya vemos que hay una similaridad, ¿no? Entonces, hay un tema en boom, todo el mundo se volca a investigar sobre eso rápidamente, a invertir recursos en eso rápidamente, y al siguiente año ya lo toman más easy. Tomamos, entonces... Olga, qué pena, una preguntita. Claro, dime. Es que me queda a mí como curioso ahí, que es un problema como también bastante como de la pedagogía, de cómo se genera el conocimiento. Yo siento que eso es más como una medida de como cuándo, ¿no? O sea, como cuándo se está generando conocimiento. Exacto, esto es una medida Más descriptiva. de como un cómo. Exacto, Sí. esto es una medida descriptiva. El cómo ya va a venir, bueno, es que ese cómo es como dije inicialmente, es bien ambicioso, ¿no? ¿Cómo se genera el conocimiento? Pues pucha. Sí, yo también siento que es como, aunque bueno, es una cosa que podemos de pronto discutir al final, que me parece interesante, porque es que hay, también lo que escribiste un poquito, que es que también eso depende de la multidisciplinaridad que hay, o sea, eso no es una cosa que surja solamente de un área, sino que implica más cosas, ¿no? Exacto. Implica incluso, yo diría que si revisáramos hoy en día, si revisáramos hoy las palabras claves de los artículos científicos hoy, ¿qué tanta inversión después del COVID hay en ciencia? En ciencia, en física, ¿no? Porque en ciencia, pues en ciencia hay, claro, necesitamos desarrollar la vacuna rápido, pero ¿y en física
bajaron los recursos y eso hizo que disminuyeran, por tanto, el número de artículos y, por tanto, el número de palabras usadas. O al contrario, estimuló, no sé, a la parte experimental de física para encontrar, no sé, mejores formas de medir el número de plaquetas a través de, ¿cómo se llama ese método? Bueno, a través de rayos X, no sé, bueno, hay una amiga que trabaja en eso, pero en este momento no recuerdo. Pero sí me entienden, entonces también afecta la economía, también afecta el estado social de las cosas, ¿no? Entonces, porque somos un sistema golpeado por otro conjunto de factores. Pero sí, aquí justamente en lo que acabo de escribir es simplemente y cuál estadística, cómo se comportaron esos tres sistemas, fin, durante esos años. Todavía no he resuelto el cómo. Para poder más bien entender cómo interactúan más bien estas tres emergencias, pues tomé lo que se llama las redes pequeñas asociadas a estas palabras. Entonces, nuevamente me acerqué a la APS Journal y les dije, bueno, es que necesito un pool de palabras básicas que sepa que siempre me definen al grafeno, a los neutrinos y al bosón de Higgs. Entonces me dijeron, mire, son estas palabras. Entonces, para el grafeno hay 8 palabras principales, para los neutrinos 10, para el bosón de Higgs 6. Y a partir de estas palabras principales, construí la red. Entonces, ¿cuántos hay primeros y segundos vecinos? Entonces, hay 367 vecinos para el grafeno, para los neutrinos 170 y para el bosón de Higgs 96. Nuevamente, desde aquí, estadística básica, solamente son conteos. ¿Cuántas palabras claves hay entonces en grafeno? 367. ¿Por qué será? ¿Será que es más, participa más gente? ¿Será que publican más? ¿Será que es más interdisciplinar? Son preguntas que no respondo acá, pero que no más con esas estadísticas ya me llevan a querer indagar más en el tema, ¿no? Nuevamente, esto es como gráficamente y visualmente, cómo es la densidad, ¿no? Yo les podría decir, no, la densidad del grafeno es 7, 0.7 y la de bosón de Higgs 0.3. Sí, pero ¿cómo se observa eso visualmente? Entonces, o cómo dimensiono ese número, ¿no? Entonces, ya veo que, por ejemplo, el grafeno es mucho más denso que los neutrinos, ¿sí? Que hay puntos o palabras claves del grafeno que son mucho más densas. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Será que es que dentro del grafeno de pronto está la parte teórica del grafeno y está la parte aplicada del grafeno? ¿Por qué el bosón de Higgs no es tan denso? ¿Sí? Entonces son preguntas nuevamente que esas preguntas pueden realmente hacer hasta un proyecto de tesis, ¿no? Como digo, yo lo que hice en este fue ser una visión panorámica del sistema. Si no hice hincapié directamente en ninguna de estas preguntas que estoy realizando, porque su desarrollo y su estudio y su modelo puede ser perfectamente una tesis de pregrado. Esta es la visión gráfica de los sistemas que mostré anteriormente, ¿no? Ya se ven, cada nodo es una palabra clave, se observa qué tan denso es, se observa si hay nodos volátiles o no. Como físicos no nos sirve de nada la parte visual, pero a la gente le encanta, ¿sí? A la gente le encantan los dibujitos. Entonces, pues eso hace parte de este proceso. Acá estoy tomando medidas de centralidad de redes pequeñas. ¿Por qué de redes pequeñas? Porque hay... Pero una pregunta antes de la parte... esta parte gráfica, o sea, en serio no sirve, digamos, para los físicos tal vez no, listo, todo bien. Pero entonces, ¿para qué la usan? ¿Por qué representarlo de esta manera? O sea, ¿por qué no representar el grafo de una manera lineal o de otra forma? O sea, Porque vende. No te voy a decir mentira, los dibujos venden. Porque visualmente, para una persona, visualmente ayuda mucho a entender el sistema, ¿no? Entonces, cuando uno lo grafica, dice, ve, y este nodo que está acá afuera, ¿cuál es? Y uno se acerca y dice, ah, bueno, es este nodo que interactúa así, está, listo. Pero visualmente es una ayuda visual,
no es más allá que eso. Lo que realmente nos ayuda a entender las cosas son las matrices. Las matrices es lo que nos ayuda a sacar las propiedades, ¿sí? Un comentario, pues sí, o sea, ahí discrepo un poquito, más que todo porque, digamos, en matemáticas sucede mucho que a veces el concepto se abstrae tanto que ya realmente es imposible representarlo gráficamente, o sea, que realmente es muy raro hacerlo así. Y generalmente como que la intuición a veces puede venir de esa idea gráfica o geométrica. Entre todo, pues sí, o sea, a lo largo del trabajo de fondo están las matrices, pero justamente esa representación visual puede ayudar yo digo, ¿no? a conectar alguna noción o dar una intuición sobre algún detalle. Como tú dices, no, este nodo está como raro, ¿sí? Y eso debe significar algo dentro de la matemática o dentro de la estructura que tiene la red compleja. Entonces, pues, digamos, en general es bonito, un ejemplo bonito, pero para mí no se me queda solo como eso. También porque, digamos, sucede también con la cuestión de los diagramas de Feynman, por ejemplo, que también son representaciones visuales, pero esos tienen una estructura matemática como grafo. Y ese detalle de ser una estructura matemática como grafo permite hacer varias cosas. Entonces, como que se le puede sacar, digo, hay una conexión que uno podría explotar por ese lado, que yo creo que igual la gente lo hará. Pero pues obviamente en la práctica, digamos, en el trabajo serio, sí obviamente lo está, digamos, de fondo a las matrices. Claro, pero, o sea, es que también depende, ¿no? O sea, una cosa es graficar una red pequeña de 100 nodos, ¿sí? Aunque ya viene a ser más o menos grande una red de 100 nodos, a una red como las que yo estoy teniendo de 200, 400 nodos, en donde puede ser una bola de nodos y simplemente no entenderse nada, ¿sí? Entonces... Sí, claro. Ya, pero inclusive nomás la ayuda visual te ayuda, o sea, yo creo que o sea, es algo que uno hace a ojo, pero inclusive uno a ojo podría estar reconociendo clústeres o cosas por el estilo. Igual no sé si de pronto hay cosas en Machine Learning donde puedan implicar ahí. La cuestión ahí, Dani, es que no es claro el espacio en donde está graficado esto. Entonces, no. seguramente hay reglas para eso. O sea, uno tiene que buscar reglas en las cuales, si lo está haciendo en un espacio arbitrario como el que tiene ahí Olga, pues uno necesita poner reglas. Entonces, por ejemplo, los puntos que están densamente conectados, pues los dejo en el centro, y los que están pobremente conectados los dejo más afuera. Cosas de ese estilo. Pero sí, claro, uno así pone unas reglas bien establecidas lo suficientemente bien, que de hecho ahorita muchos paquetes hacen eso relativamente bien. Usted sí puede ver clusterización facilísimo. Claro. Ahora, ya hay algoritmos para clusterizar eso. Ya hay tipos de algoritmos dependiendo de lo que tú necesites para mostrar eso. Pero ¿por qué digo que es una ayuda visual y que vende? Porque es que justamente en la industria, por ejemplo, en publicidad, se necesita saber muy, muy claro cuáles son las palabras y cómo se enlazan las palabras. ¿Sí? Trabajé, por ejemplo, en algún momento para bueno, no puedo decir marcas, para una empresa de bebidas altas en azúcar. Cambia el ejemplo. Sí. No, mentiras. Y estas bebidas, claramente salió esta red de Red Papás que decía, no, pero es que estas bebidas son malísimas para los niños, son altísimos en azúcar, no son cero naturales, nos están vendiendo publicidad engañosa y nos estaban demandando. Entonces nosotros, pues pucha, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces miremos, en ese momento se podía leer la base de datos de Facebook y podíamos leer Twitter. Hoy en día solo se puede leer Twitter porque Twitter es libre, pero Facebook ya no se puede descargar esa información, o no legalmente. Y en ese momento sí se podía. Entonces descargamos un conjunto de palabras y visualmente... ¿No tiene una API ahorita? ¿Solo tiene el API Twitter? El API Twitter, exacto. ¿Apagaron el de Facebook? Sí. Después de lo de Cambridge Analytics ya no se puede descargar Facebook, no legalmente. No tenía ni idea. Si yo podía saber qué publicabas tú, o sea, yo te podía hacer, y, o sea, mira, si ustedes querían conquistar a alguien, a una chica, un chico, le descargaban su Facebook, usaban sus palabras frecuentes sin sus temas, mira, ya sé lo que le gusta a este man. Era relativamente fácil, es decir, uno solo necesita el API que le permita hacer la conexión y ya descargar el usuario. Exacto, y ya jugar. De hecho, ojo ahí. Correcto. Correcto. Esa es otra manera de stalkear, Olga.
Cuidado. Exacto. Ya nos dijo, Para ya nos que dijo veas. secretos, ya Ya, nos dijo ya dio el secretos. secreto. Qué peligro esta mujer. Pero Entonces, bueno, o sea, digamos lo que yo remarco acá un poquito es de que igual también tiene que ver un poquito con la transdisciplinaridad en cierto punto, y es que sí, o sea, depende del objetivo que uno quiera la cosa, puede que el grafo realmente no signifique nada, pero yo creo que también decir como solo va a ser una ayuda visual, no siempre, yo creo que pues, digamos en su momento en algunos estudios sí, ahí digamos que no mayor información, pero yo creo que se puede sacar jugo, simplemente era como mi comentario. sí, sí, seguro, sí, pues sí, se puede sacar jugo. Yo digo, desde mi experiencia, es en redes que son pequeñas, ya cuando son muy grandes no vale la pena. O sea, ya cuando son muy grandes o cuando son muy densas, ¿sí? Pues no, una bola de puntos sí no va a servir de nada. Pero claro, como iba a mi ejemplo ahorita, al cliente en la industria no se le puede mostrar una matriz, hay que mostrarle el dibujo, así de simple. O sea, en la industria ni se te ocurra mostrar una matriz y ni se te ocurra mostrar esto lleno de puntos y van a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me sirve? Tú le muestras el grafo visualizado y te va a decir, ah, ya entiendo, porque visualmente, como mencionaban ahorita, ah, este es el nodo central o estos se interconectan más, ¿sí? Pero tiene que ser una red de un N puntos definido pequeño para que visualmente ayude. Si no, pues no va a servir de nada. Me parece ahí bien importante lo que dice Olga, ¿no? Pues es que también tiene que pensar a quién le está hablando y claramente cuando uno pasa esa línea de la academia y empieza a pensar en la industria, eso es un problema muy grande que tenemos nosotros y es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de la misma manera, pues todos, ¿no? Entonces uno habla de una forma particular y el resto de personas la entienden pues porque están formados de la misma forma. Pero cuando uno se va a la industria, en donde, por ejemplo, estas cosas a uno, ¿a quién le está diciendo? A un gerente, ¿no? A un administrador de empresas, a algún economista. Pues no es lo mismo, no puede uno usar los mismos términos y no puede hablar de la misma manera. Y eso también hay que entrenarlo si uno realmente quiere pasarse a ese lado de trabajar en industria, no solamente quedarse en la academia. Eso me parece bien importante. Oye, y en general un poquito porque lo bueno es que o sea, hay que aprovechar el hecho de que justamente esa representación gráfica es una idea de geometría que toda la humanidad tenemos porque es la cosa, digamos, más vieja, digamos, en términos de ciencia que existe, ¿no? Entonces es bueno aprovecharla y justamente eso, uno no está hablando, o sea, nosotros somos físicos, pero la mayor veces de nuestra carrera no le estamos hablando a físicos, inclusive cuando de pronto damos una monitoría o cuando dictamos alguna clase, una se le está dando una clase a un ingeniero, a un zootecnista, una cosa por el estilo, y pues uno tiene que pensar realmente sobre el contexto de las personas, si no, no se va a poner a mostrarles unas cosas de álgebra y topología en redes complejas, pues a una persona que realmente está buscando otra cosa, ¿no? Claro. Entonces sí es bueno pues tener como esa ayuda visual, que digamos como pues cómo hacer que la gente entienda, porque uno no puede pretender que la gente piense como uno está pensando, teniendo que descubrir cómo les llega a uno mejor No, la de idea. acuerdo. Exacto. De acuerdo, eso es una cosa que es bien difícil y pues yo creo que eso se ha visto mucho pues en nuestros profesores, ¿no? Que ellos no tienen esa idea de querer buscar la forma en la cual los conceptos puedan ser más claros o las ideas pueden ser más sencillas, sino como se les ocurren a ellos, como lo entienden ellos y hasta ahí se quedan, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo buscar, cómo reinterpretarse según el público? De acuerdo. Yo por eso me tengo toda la pues, aunque sigue ahí, hay que seguir discutiendo, pero desde cómo se genera el conocimiento, porque ahí hay un detalle de también cómo eso depende del contexto de las personas y demás, y pues sí, como dice Mauro, en el departamento realmente hay muchos profesores donde yo tengo mis notas de clase y son mis notas de clase, las demás están mal, eso realmente no tiene sentido, entonces sigamos ahí, de pronto al Y final. eso lo hablamos ahorita. Sí. Exacto, de acuerdo. Listo. Entonces, como dije nuevamente, me centré principalmente en tres, grafeno, bosón de Higgs, neutrinos. Al final metí algunas estadísticas de la emergencia de sistemas complejos. Entonces, por ejemplo, ya vemos que el bosón de Higgs, la densidad de bosón de Higgs, la densidad del grafeno, ¿no? Entonces ya empieza, bueno, uno a revisar si en dónde va a salir más clústeres, en dónde la centralidad de grado, la centralidad de grado propio, ¿cierto? Estas medidas me permiten entender un poco mejor los sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sistemas complejos, pues casi todo es un sistema complejo, entonces casi todo va a estar citado ahí
y, por ejemplo, los sistemas complejos tienen nomás su red de primeras y segundos nodos, 1340 clics. Eso es muchos subconjuntos de palabras. Pero uno va a mirar el grafeno y tiene más, 6641. Y dice, pucha. Nuevamente, ¿por qué? Pues por cómo interactúan estas áreas. No sé si lo puse en esta presentación. No lo puse en esta presentación. Sorry. Había hecho también un trabajo, ¿o sí? No lo puse en esta presentación. Olga, digamos que tú presentas estos datos en esta tabla y el objetivo también es como hacer la comparación con los sistemas complejos, es decir, no tenemos, o sea, en principio simplemente cogimos los datos estadísticos de los neutrinos, los bosones de Higgs y el grafeno y queremos compararlo con sistemas complejos. No, Queremos ver si esto se comporta como un sistema complejo. ¿Esa es? no. Simplemente son 4 áreas del conocimiento que estoy comparando entre sí, las 4 áreas. Ahora, una cosa que mi profesor me regañaría en este momento por haberlo dicho, y es muy difícil comparar redes entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque las redes dependen justamente del momento temporal en que se han cortado, dependen justamente de cuántos nodos pertenezcan y cómo interactúen. Se pueden comparar o no las redes. Sí, algo que me dejó muy claro mi profesor y me enseñó acá fue, ojo, bueno, uno a veces usa mucho las palabras, se aligera con sus términos. Acá no es el objetivo compararlo respecto a sistemas complejos, sino compararlos entre sí, ¿no? Ver las dimensiones y el comportamiento interno de cada una de estas redes que construí, de estas redes pequeñas, insisto, son redes pequeñas. Entonces uno ve, perdón, regreso al tema, que por ejemplo el número de cliquex está relacionado con el número de primeros vecinos, que es la segunda fila. Entre más primeros vecinos se generan más cliquex. Claro, ¿por qué? Pues porque me permite que más palabras se relacionen entre sí. Entonces uno comienza a hacerse una idea de la temática, ¿no? ¿Qué es la distancia media, por ejemplo? Que es la anteúltima fila. La distancia media me permite saber cuántos pasos tengo que dar en promedio para conectar dos temáticas, para conectar de lado a lado la red, ¿sí? Entonces, es lo que, por ejemplo, en Facebook hace unos años llamábamos los 8 pasos básicos, ¿no? Lo que yo les dije al principio de la presentación. Yo estoy a 8 pasos mínimos de Obama. Acá es lo mismo. ¿A cuántos pasos estoy al nodo central para intercomunicar toda la red? Entonces, la distancia media en mi grafeno es 2.26, en bosón de Higgs 1.93. Entonces, ¿qué se puede decir ahí? Bueno, entonces los nodos están mucho más centralizados. Esa es una de las preguntas. ¿Están centralizados? Y sí, uno va a ver la centralidad de grado y está más centralizado el bosón de Higgs que el grafeno, 0.35 y el otro es 0.31. ¿Sí? Entonces, vean que todas las medidas se relacionan entre sí. ¿Sí? Más allá de que entiendan cada uno de estos términos, mi objetivo es ver cómo este sistema nos podemos acercar de diferentes maneras, con diferentes estadísticas, o bueno, en estos casos más que estadísticas son características, ¿no? Porque acá no estoy haciendo conteos, estoy sacando características y es bien diferente del sistema en un tiempo T. Si yo lo hubiera sacado, este tiempo T es 2013, si yo lo hubiera sacado en el 2010, entonces la estadística o la característica sería bien diferente. Listo, entonces ya acá termina la primera parte de mi tesis de pregrado, ya vamos a la segunda parte. Creo que me he extendido mucho, Mauricio me dirá cuándo Tenemos más o menos una hora, entonces, pues no sé si lo que tengas más adelante pues es extenso como para durar otra hora o podemos No, hacerlo lo algunos hago minutos. rápido. Sí, unos 15 minutos, yo creo que estamos bien. Listo, va, lo hago rápido.
Perdón, me extendí mucho. Entonces, la conclusión de esta parte, bueno, entonces el cómo, pues el cómo es una pregunta, como mencionaba Daniel, es muy difícil de responder. Sí, es una pregunta que va a depender del tipo de revista que estoy escogiendo. ¿Sí? No más empecemos desde ahí. ¿Qué tipo de científicos pueden publicar en la Peer Reviewers y qué tipo de científicos publican en la revista Nature? ¿Sí? Entonces, eso es una pregunta muy difícil de responder, pero sí puedo describir características que me ayudan a acercarme a ese cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que la evolución temporal me ayuda a entender los hitos históricos de cada una de estas emergencias. Entonces puedo predecir que si en enero de este año se descubre una nueva partícula, todo el mundo se va a volcar a estudiar esa partícula y fijo el otro año va a disminuir el número de publicaciones. Que entre más interdisciplinar sea el tema, como en el grafeno, pues mayor densidad y mayor diversidad de nodos, no más primeros vecinos va a tener. Eso que son solo los primeros vecinos. ¿Sí? También, por ejemplo, acá no lo mostré, pero yo hice en algún momento un solapamiento entre los conocimientos. Entonces, solapé las redes complejas y vi cuántos nodos tenían en común entre estas 4 temáticas, ¿no? Entonces, uno puede medir qué tan distante son 2 temas dependiendo del número de palabras que tengan en común, ¿sí? Listo. Esto como por parte de redes pequeñas. Y ya como ya por parte de redes grandes, haciendo simulaciones, jugando con los datos, ya cogí, construí esta distribución de grado inmensa y como comencé diciendo en la presentación, pues existe la ley de Pareto. Entonces, se dice o se intuye que casi todo sistema natural se comporta como una ley de Pareto, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque parece que la naturaleza, muy sabia ella, tiende a tener unas preferencias. Es lo que digo, se intuye, parece, ya que mañana puede salir el ejemplo contradictorio, pero en la mayoría de casos que se ha visto, se intuye que la naturaleza hay unos comportamientos que jalan a los demás. Siempre su particular, como las colas, pero hay unos nodos bien fuertes, unos comportamientos bien fuertes. Entonces, mi objetivo era ver si, acá es donde uno dice, bueno, la gráfica no funciona de nada, sino la matemática, y es como, bueno, pero el comportamiento y la distribución de grado fue siempre la misma, la ley de Pareto se conservó todos los años. Uno ve en la gráfica, pareciera que más o menos sí, ¿no? No se ven tan distantes. Pero cuando ya comenzamos a encontrar, bueno, pasemos este tema, a encontrar esos valores, vemos que sí distan, ¿no? Vemos que pasan de menos 2.92 a 3.29 y así sucesivamente empiezan, sí cambian, sí distan esa ley de Pareto. ¿Sí? Y es por esto que justamente es muy difícil comparar las redes entre sí. Porque si la ley de Pareto, por ejemplo, no se conserva, la cola no se conserva, pues ¿qué me hace decir que 2 distribuciones de grados son iguales? ¿No? Y ¿qué me hace entonces pensar que, por tanto, el sistema es igual? Esta es una forma de ver qué tan distante y qué tanto cambian los, los sistemas durante el tiempo, ¿no? Es decir, que cuando tú quieres comparar las redes, es más fácil o es más viable comparar las distribuciones que estabas mostrando al comienzo. Es una forma, repito, es una forma, es un acercamiento, ¿no? Ver, mira, es que la distribución de cola es muy distante, entonces no se puede comparar, o sí son cercanas, entonces podría mirar otras características de la red y ver si las puedo comparar o no. ¿Y hasta qué punto uno puede decir que son cercanas o no? O sea, yo veo más o Es, menos
Esto debe tener algunos valores típicos en los cuales uno dice, bueno, si la separación, no sé, o el porcentaje de diferencia es de este orden, uno puede decir que esas distribuciones tienden a tener algo similar, ¿no? Depende de la aplicación. Ok. Es que acá sí, como este es un área tan amplia, Sí. entonces yo acá perfectamente en palabras claves podría decir que con que disten 0.05 está bien, pero, por ejemplo, en biología eh, usan otro parámetro, ¿sí? Ok. En redes, neurociencias, porque las redes complejas son muy usadas en neurociencias, también usan otros parámetros. Y depende también la afinidad que tú quieras, ¿no? Si Claro. vas a usar, un ejemplo en neurociencias es que a ellos les ponen un casco, hacen un experimento, bla, 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 y vas a comparar dos personas. Sí, son el mismo conjunto de neuronas, pero estás comparando dos personas, Sí. ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muchos parámetros para realmente definir qué tan fino quieres el sistema, ¿no? Entonces no hay como, en sociofísica siempre usan el 0.5 para listar dos distribuciones. No, al fin y al cabo son distribuciones, ¿no? Y los estadísticos también tienen, por ejemplo, medir las medias. Las medias es una forma que usan los estadísticos para mirar qué tan diferentes son dos distribuciones, Y ¿no? uno La puede desviación tener ahí un estándar. montón de métricas. Exacto. Al fin y al cabo, estos son distribuciones, ¿no? Entonces ya empiezan nosotros y los estadísticos a sacar diferentes métricas para entender el sistema, ¿no? Pero, ¿qué me lleva a entender que realmente, pero hasta aquí, pues bueno, normal, simplemente estoy haciendo la distribución, bla, 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 sacando la ley de potencia, sí, se comporta con una ley de potencia, se ajusta bien, bla, bla, bla. Pero yo, al final de mi tesis, ya para terminar, hice dos simulaciones. La primera simulación fue, ¿qué pasa si quito palabras aleatoriamente del sistema? ¿El sistema es robusto a eso? ¿A quitar palabras aleatoriamente? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues justamente como hay unas palabras claves tan centrales, ¿cuál es la probabilidad de coger una de esas palabras claves centrales y que me derrumbe el sistema? Pues realmente 1 sobre el número de palabras que tengo, que son 2.000, 5.000 palabras, ¿sí? Entonces, eso hace que el sistema sea robusto. ¿Y qué quiere decir que el sistema sea robusto? Pues que se comporta justamente, por acá tengo, como un sistema autoorganizado, se identifica un comportamiento lineal, ¿sí? Que se autoorganiza el sistema. ¿Y qué me sirve saber que un sistema se autoorganiza? Es decir, que yo puedo definir mi sistema a través de estos nodos pesados. A través de estos nodos centrales puedo definir perfectamente mi sistema. La segunda simulación que hice en este trabajo fue eliminar aleatoriamente los enlaces entre palabras, ¿no? ¿Qué significa eliminar los enlaces entre palabras? Supongamos que yo publico un artículo científico en donde uno la palabra neutrino y uno la palabra grafeno. Si elimino ese artículo, ¿qué tan afectado se ve el sistema? ¿Sí? Y así eliminé un pool varias veces de N conjuntos de artículos científicos y estimulé el sistema para ver qué tan robusto es. Lo que se muestra es que si bien aún sigue siendo robusto, no es tanto, su densidad sí cambia bastante con respecto a eliminar una palabra clave. ¿Por qué pasa esto? Porque dos palabras claves perfectamente hacen una tercera, ¿sí? Entonces, un ejemplo, nosotros cuando empezamos a hablar no sabíamos definir mesa, entonces usábamos la palabra patas, 4 patas y sentarse. Entonces, esos dos, perdón, definen la palabra silla, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros como científicos. Cuando descubrimos una nueva partícula, no sabemos cómo describirla o descubrimos un nuevo comportamiento, pues usamos las palabras que creemos que se asimilan hasta que le ponemos realmente un nombre. Por eso el sistema es más fuerte a eliminar una palabra que a eliminar un artículo. Y ya, ese fue mi trabajo de pregrado. ¿Preguntas? Muchísimas gracias a Olga.
Estuvo muy chévere la presentación. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para hacerle justo ahora, el momento. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, Bueno, Juli. tengo varias. Así, la primera que se me viene a la mente es sobre las conclusiones. Me parece, primero, un approach muy chévere, ¿sí? Es una manera de caracterizar el sistema y es un tanto descriptiva, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco más hacia lo que podemos hacer con eso. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros en física estamos acostumbrados a evaluar la dinámica. Entonces, nosotros, bajo esta perspectiva de estadística, ¿cómo podemos hacer dinámica? ¿Cómo podemos predecir cosas? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Es una pregunta Sí, más de una perspectiva yo del trabajo. cuando terminé mi tesis de pregrado, pues obvio, cuando la comencé a hacer, dije, uff, me voy a construir el hamiltoniano, el lagrangiano que me describa este sistema, mejor dicho. Dije, qué chimba, ¿no? Uno empieza así todo emocionado. Y luego el profesor me va aterrizando, como todo profesor. Dice, mamita, un momentico, primero hay que describir el sistema, ver qué propiedades se conservan, porque escribir un hamiltoniano de un sistema que fluctúa tanto no es tan fácil. Yo iba a hacer para mi tesis de maestría justamente ese trabajo, y era intentar hacer un hamiltoniano cuyo n fluctuara, n siendo el número de partículas que participan, en este caso no, y el número de enlaces fluctúan. Se puede, se quiere hacer, pero al final nunca lo decidí hacer, cambié mi trabajo de tesis en la maestría. Pero sí era el objetivo inicial, hacer una descripción del sistema más robusta, por decirlo de esa manera. Igual yo no sé, Olga, si por ejemplo el approach que se hace para describir cosas de ese estilo es más mecánico-estadístico. Más bien pensar en escribir una función de partición. De eso, de eso, de Lo eso surge más la sociofísica, ¿no? Justamente la sociofísica parte y es muy hermana de, de la mecánica estadística, ¿no? Alguien que trabaja en sociofísica y econofísica debe saber mecánica estadística, debe saber que un macrocanónico, ¿sí? Debe entender esos sistemas, debe entender termodinámica también para poder trabajar en este área. Entonces, eso lo que significaría, Juli, es que al final del día usted va a tener un acercamiento termodinámico en equilibrio del sistema. Sí, No, total. entonces se vuelve muy De- complicado, ¿no? de- Se vuelve muy Depende, difícil. ¿no? Depende si, pues como ella dice, ¿no? Hay factores que harían pensar que de pronto no está en equilibrio. Por Sí, ejemplo, es si usted complicado. mete, Complicado porque, si empieza a fluctuar demasiado, bueno, no sé. no, igual usted puede tener un sistema que esté en equilibrio, pensémoslo en termodinámica, en donde el número de partículas fluctúe mucho y fácilmente puede estar en equilibrio las cantidades termodinámicas que están en medio. O sea, un Sí, sistema, un gran canónico puede estar fácilmente en equilibrio termodinámico así el número de partículas esté cambiando. Entonces, porque en realidad a uno le va a interesar son las cantidades en promedio, ¿no? Ya sea promedios en ensamble o en tiempo, pero pues entonces el acercamiento va a ser similar, pero pues ahí el problema es hacer esa identificación de variables. ¿Cuáles son las intensivas? ¿Cuáles son las extensivas? ¿Qué significan esos conceptos de temperatura, de energías libres? Todos esos van a tener que traducirse de alguna manera. Y es bueno, difícil. Correcto, Esa correcto. es Por la ejemplo, parte difícil. temperatura econofísica es, bueno, depende, ¿no? Del área de econofísica también de su área, pero puede ser dinero, el dinero bruto que tiene un país. Eso es, ¿sí? Lo mismo habría que buscar en este sistema, ¿qué llamaría yo temperatura? ¿Al número de publicaciones promedio? ¿Al número de palabras promedio? Habría que ver, Habría exacto, que ver. habría que ver. Ver que esas definiciones en realidad no son fáciles, pero todas esas definiciones mecánico-estadísticas suponen equilibrio, ¿no? Si no está en equilibrio, no puede hacer las definiciones de la misma manera. Toca inventarse otra cosa. Y pues hasta ya no sé, no sé cómo sería. Exacto. sí, bueno, otra pregunta. Como cuando mencionas el término o la definición de densidad de los grafos, densidad de los grafos.
mencionas que se puede relacionar como con conceptos como la entropía. Yo quería saber cómo se relacionan en un caso específico, si conoces algún caso en específico, no necesariamente en este. Sí, mira, lo que pasa es que la densidad, como cuando lo definí, me permite saber qué tanto están conectados los nodos, ¿no? Y la entropía, como quien haya visto clase con el profesor José Daniel, sabrá que la entropía se define como el no conocimiento de la información, ¿no? ¿Qué tan desordenado está algo? Entonces, si una red está muy densa, pues quiere decir que fluye la información, que está organizada. Pero si no está densa, entonces, ¿qué tan desorganizada, qué tan difícil es que fluya la información? Y ahí se enlaza, cuando nosotros vemos mecánica estadística, pues la entropía y la información, ¿no? Se enlazan estos dos conceptos, porque si bien son diferentes, se enlazan en el término de entender si yo, por ejemplo, se usa en telecomunicaciones, en publicidad nuevamente, quiero difundir un mensaje que no me permite difundir ese mensaje, ¿sí? Y eso me permite saber, o sea, si la red es poco densa, pues ¿para qué lo voy a difundir en esa red, ¿no? ¿Qué entropía me va a entregar esa red? Sí, sí, un tanto, creo que yo entiendo ese pedazo, pero más bien cambio la pregunta como, ¿cuál sería la identificación de información, de mensaje que yo quiero enviar? Porque, claro, o sea, entiendo como el símil con la entropía, pero en el caso de los nodos, eso como que me cuesta un poco hacer la identificación de cuál sería qué sería un mensaje, enviar un mensaje, qué sería comunicación en estos casos. Depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, en publicidad se le llama comunicación a si yo tuiteo 3 veces al día, ¿quiénes están leyendo mis tweets? ¿No? Entonces yo tengo, por ejemplo, una cosa es que los youtubers, así de siempre se lo pongo. Hace 3 años, cuando yo todavía estaba trabajando en publicidad, se empezaron a colocar los youtubers y se les daban los mensajes a los youtubers, ¿sí? Para que ellos difundieran a sus comunidades. Pero luego pasó un fenómeno muy gracioso y tiene toda la lógica, y es que la gente le empezó a dejar de creer a esos youtubers, porque dijo, bueno, es que este man solo vende publicidad. Y ya dejó de vender eso, dejó de vender el hecho de pagarle a un youtuber para que publicara un producto. ¿Qué empezó a mejorar eso? ¿A qué empezaron a hacer las empresas? A buscar más bien comunidades diferentes y coger un nodo X y que él difundiera, porque un nodo X entonces va a poder conectarse a través de un nodo mayor suavemente durante toda la red. Entonces ahí viene la medida, por ejemplo, del camino medio, ¿sí? Entonces, bueno, en línea de qué es un mensaje, depende claramente del sistema. En publicidad es justamente un producto que quieras vender, ¿no? En neurociencias es, por ejemplo, la electricidad que hay que se transmiten dos neuronas, ¿no? Cuánta electricidad, porque al fin y al cabo es corriente, hay entre dos neuronas, ¿sí? Y si las neuronas no están conectadas, pues ese mensaje, que es un pulso eléctrico, no se conectan entre todas, pues justamente la red es menos densa y seguramente la persona pues tiene alguna enfermedad o algún problema, ¿no? Igual, por ejemplo, eso, Julián, eso se lo puede traducir a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, coja una buena que uno conoce mucho, entonces coja un modelo de Ising, unidimensional, una cadena de espines que están conectados únicamente con los vecinos, ¿no? Entonces, solamente si yo cambio un único spin, ¿hasta dónde se siente el efecto de eso, por ejemplo? Esos son un tipo de las preguntas que usted puede empezar a hacerse. De acuerdo, de hecho hay un chico que también está en nuestro grupo de investigación que hizo eso, el modelo de spin aplicado, se llama modelo de decisión basado en spin. Ujú. Bueno, no, él hizo ese ejercicio en el grupo de sociofísica y justamente ver cómo si una persona cambia de opinión, que es cambiar su spin de 0 a 1, cómo afectaba todo el sistema. ¿Cómo se esparce? Ujú. Exacto. Eso uno puede verlo y puede complicarlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, imagínese que usted tenga
es un modelo de Ising dos-dimensional, bueno, un modelo de Heisenberg si quiere, para que sea más interesante. Y ponga un spin a mandar una señal. ¿Se entiende? El de Ising pues va a ser discreto, pero entonces no es tan interesante. Pero si usted coge una cosa que mande alguna señal, ¿será que eso se propaga en los nodos vecinos de alguna forma? Y si sí, ¿hasta dónde usted puede recuperar eso? Entonces, la cuestión ahí es que esta cuestión de los nodos y las conexiones es cualquier sistema físico que usted pueda imaginarse en donde haya interacciones. Exacto, exacto, correcto. También piénselo, así como por ejemplo Olga mencionaba, pues digamos, una red viene intrínseca como con esta distribución de probabilidad, Ujú. como de ver cómo se va a disociar. De una u otra manera, usted lo que ahí uno puede hacer una conexión que es bastante directa, como bueno, si yo entonces tengo es una distribución de probabilidad de llegar a ciertos mensajes, la entropía, pues digamos, si usted la mira por el primer teorema de Shannon o el segundo teorema de Shannon, usted podría entonces pensar en cosas como lo que dicen de pronto comunicación y sale entonces la entropía de información de manera intrínseca, o sea, casi que es inmediato. El problema ahí, que era lo que mencionaba Olga, entonces es cómo entonces hacemos esa conexión de decir, listo, entonces cómo conecto de pronto con la entropía termodinámica, porque si bien ¿Qué queremos sería? mandar mensajes, pero la cuestión es que lo que de pronto queremos hacer es definir cantidades tales como energía promedio. Entonces queremos mandar es mensajes tales que conserven algo. En ese caso, de pronto ya hacer la conexión entonces con respecto a esto es lo que puede llegar a ser complicado, lo que mencionaba Olga, que pues hacer un hamiltoniano, o sea, en el momento en que pensamos en un hamiltoniano de una otra vez, de una u otra forma estamos diciendo como pues tengo una energía, algo como constante, alguna simetría. Entonces es ya cómo se hace la conexión de enviar mensajes tales que conserven esta propiedad. Y ahí eso ya es un problema pues, más grande, porque entonces ahí ya uno, el problema no es por qué entropía, sino más bien cuál entropía. Ujú. Sí, 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 total. Y creo que de hecho se puede complejizar un montón, o sea, pueden existir varias entropías en el mismo sistema y usted, o sea, usted las puede definir si existen. O sea, no podemos ser tan psicorrígidos en el sentido de que, pues, como la física como que la conocemos, existe una entropía y tal, ya. No, acá estas cosas se puede sacarle mucho más jugo a través de la física que funciona como una herramienta. Claro, Eh, Otra cosa, ya no como pregunta, sino como un aporte ya, porque dijimos que lo íbamos a hablar al final, respecto a la pregunta de Dani, del cómo pasan esas cosas. ¿Sí? Sí, uno hace la estadística y tal. Yo me acuerdo de un trabajo que hicimos con Alejo y con Mauricio eh, sobre cómo se distribuyen las personas en cierta región geográfica. Y nosotros precisamente estábamos interesados en el lambda que colocaba Olga en, en la presentación, en, en una ley de potencias, y queríamos ver precisamente cómo pasaba en ciertas zonas geográficas. Ahora, ¿cómo pasa eso? Eso pasa de muchas maneras. Hay condiciones sociológicas, económicas, que hacen que las personas se aglomeren de cierta manera o no, yo no sé qué. Y desde el punto de vista objetivo, nosotros no podemos llegar a alcanzar todo eso digamos, con una herramienta como la queríamos hacer en ese momento descriptiva. Eh, Claro, y es demasiado ambicioso llegar a responder ese tipo de preguntas. ¿Cómo pasa todo eso? ¿Sí? Y realmente es que este tipo de análisis te da información del sistema de una manera diferente, pero no necesariamente te va a solucionar todo el sistema o te va a dar una intuición de cómo está pasando todo, porque es demasiado ambicioso, porque no podemos negar que, por ejemplo, en los casos que expone Olga también de las redes sociales, de publicidad, existen un millón de factores económicos, sociológicos, etcétera, que no vamos a poder alcanzar. Es muy difícil, pero sí vamos a poder sacar información del sistema, es lo importante, creo yo. Y ya.
Bueno, Julio, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más tiene algo más que compartirnos? Yo tenía una preguntita, pero pues démosle espacio a la gente de pronto que pregunte algo, que diga algo y ya yo... Y sí, ya podemos parar y ya hacemos la pregunta. Sí. ¿Alguna otra cosa? Ahí como en medio. Bueno, no, de todas maneras, otra vez, muchas gracias a Olga por la presentación. Señor. Venga, Mauro, pero una cosita, no, o sea, para que de pronto Olga me responde, pues que quede grabada. Ah, bueno, listo. Sí, que tenía pregunta es si de pronto el trabajo, o sea, este que nos mostraste se publicó o algo. No, lo expuse en muchas partes, nunca lo publiqué. Sí, me dijeron varias veces, como publíquelo, hágalo, pero pues no, ese no es mi mundo, ¿no? Mi mundo es hacer las cosas por diversión y ya, si quedó ahí, pues ya alguien lo hará. La verdad es que no es mi fin. No entra en la estadística. Sí, es solamente no entro, exacto, no soy un solamente puntico por de no la estar en la estadística. estadística, ¿no? Sí, además que ya sé que sería un punto bien lejano de esa estadística. Total. Cualquiera de nosotros acá. Ajá, exacto. No, igual la cuestión digamos, de publicar, de mostrar resultados, yo también creo que es algo, pues, importante y que tenemos que hacer de alguna forma, ¿no? Sí, Pero bueno. nunca lo hice, pero bueno. Aquí Sí, estoy difundiéndoselo al mundo, por acá, por sí, este no, medio. igual, esto también es una forma de difundir conocimiento que, pues, realmente a mí me gusta un montón. Lo que pasa es que muchas de las cosas que nosotros tratamos de hablar acá no son novedosas, no son, digamos, nuevas, no son, sino realmente son cosas que nosotros queremos entender bien, que nos parecen importantes, fundamentales, que son, pues, que le sirven a uno para seguir su carrera adelante, ¿no? Entonces, pero no, nada, es una forma que nosotros proponemos de hacer las cosas. Les comentaré si mi tesis de maestría No, claro que se sí. publica, les comentaré. Se me cayó, ¿Y nos quieres comentar un poquito sobre qué es? Mi tesis de maestría, bueno, hasta ahora va en modo lectura, ¿no? En la etapa lectura, pero mi tesis de maestría la estoy orientando a utilizar el dilema de prisionero en redes complejas. Se llama bueno, que evoluciona en el tiempo, básicamente. Es lo que quiero hacer, utilizar teoremas de teoría de juegos. Me gusta mucho la teoría de juegos, entonces quiero unir esos dos áreas, la teoría de juegos y la sociofísica. Básicamente es el objetivo principal. Ok. Muy bien, chévere. Bueno, ¿algo Gracias. más? ¿Algo más que le quieran decir a Olga? Es el momento. Yo no sé si se me escuchó la pregunta o se me cayó la llamada cuando pregunté. ¿Vas a volver a preguntar, Dani? A ver si no se me cae. Es que, no, que te quería preguntar si el trabajo que nos presentó Olga lo había publicado o Ah, no, algo. sí. Y Sí. respondió y dijo que no lo había publicado. Sí, la Listo, respuesta fue no. Tiene mala memoria, Dani. Yo pensé que iba a hacer otra pregunta. No. no, pues que se me cayó la llamada. Ok, Ah, no, oí. bueno, Perdón. ¿alguna otra cosa? Bueno, Bueno, no, muchas gracias a todos por venir entonces. Invitados la próxima semana normalmente las charlas son a las 10 de la mañana. Esta fue especial porque pues Olga nos pidió el favor de que lo hiciéramos hasta ahora. Muchas gracias. Pero Por normalmente las madrugar. charlas a las 10 de la mañana siempre usamos el mismo link, entonces bienvenidos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, listo. bueno.